Bueno, creo que ayer con la aprobación de la ley que pomposamente han dado a llamar modernización laboral, lo único que se ha consagrado es el empobrecimiento, se ha institucionalizado el empobrecimiento de los trabajadores que van a estar a expensas de la voluntad de los empresarios, porque no hay voluntad, por supuesto, no hay voluntad posible de un trabajador frente a una desocupación del 50%. Tiene el sesgo que tuvo en su momento la reforma que introdujo la dictadura militar, tiene el mismo sesgo, y creo que no les va a dar el resultado que esperaban porque va a ser ampliamente judicializado por los abogados laboralistas, por segmentos seguramente de gremios y de otras organizaciones. Y fue un día muy triste, por supuesto, triste además por lo que se pierde, pero también por ver compañeros de ruta, ¿no? Los ex Juntos por el Cambio, verlos capitular ante un poder que parece omnímodo, pero que es absolutamente pasajero como es este gobierno, y verlos capitular en ideas tan sensibles, en posturas tan sensibles, incluso que tienen que ver con la libertad de expresión al aceptar que deroguen el estatuto del periodista, es realmente muy triste. La votación de ayer en diputados fue un nuevo escándalo porque el gobierno recurrió a- a una compra de votos de una u otra forma, a cambio de prebendas para los gobernadores, de favores, logrando que diputados que habían sido votados para hacer oposición o le dieran quórum, o le votaran la ley en general o en particular, o se retirasen. Para el quórum fue fundamental la presencia de los diputados del bloque tucumano que responde al gobernador peronista Osvaldo Jaldo, los catamarqueños del gobernador peronista Jalil, los salteños que responden a Gustavo Sáenz, los misioneros de Pasalacua, y esos jugaron un rol nodal, ¿no? Schiaretti, no lo podemos dejar de mencionar, se retiró, y hubo otras ausencias del bloque que responde al gobernador del peronismo cordobés de Yayora. Y menciono a estos diputados porque son diputados que habían sido electos para hacer oposición a Milei, hicieron campaña contra Milei y ahora le dan la posibilidad a Milei de aprobar una reforma totalmente esclavista, enemiga de los intereses de los trabajadores, tratada en forma express, una ley completamente inconstitucional que vulnera todos los derechos de los trabajadores y que la gran mayoría de la población está completamente en contra. Entonces, bueno, creo que ahí hay un punto para denunciar, y para seguir peleándola para que no sea aprobada en el Senado. Memorias de una ley de reforma de la dignidad nacional y personal de los políticos, de sus miembros, diputados y senadores. Va a quedar en la memoria de esta sociedad, que ya tiene muchos años, demasiados, pero esta ley desnuda el odio de una nueva burguesía a los humildes, a los necesitados, usar los recursos de los jubilados para aliviar a las grandes empresas es de un nivel de perversión por pocas veces imaginado. Y la cantidad de gobernadores y diputados, empleados y rastreros que ponen su voto detrás de estas consignas y situaciones no era imaginable en un país que tuviera vocación de patria. La sesión del día 19 en la Cámara de Diputados va a quedar inscrita en la historia argentina desde el punto de vista de su contenido, más que de su forma, aunque en su forma fue un tratamiento express de 24 horas, plenario de comisión, al otro día sesión, y se aprobó una reforma que ataca 150 años de luchas y conquistas de los trabajadores en la República Argentina. Una reforma que altera enteramente la relación entre el capital y el trabajo. Una reforma que arrasa con el derecho de huelga, porque hace
o esenciales o trascendentales a la gran mayoría de las actividades, virtualmente prohibiendo el derecho de huelga en la Argentina, porque ataca los convenios colectivos que van a perder su vigencia al terminar con la ultraactividad. Y bueno, un convenio de dos partes. Cuando la patronal no firme, los trabajadores se quedan sin convenio o se ven obligados a firmar a la baja. Una reforma que prohíbe la asamblea en el lugar de trabajo. Una reforma que termina con el derecho a la vacación con la familia, porque se puede fraccionar como quiera la empresa. Una reforma que termina con la jornada laboral que se puede extender hasta 12 horas a arbitrio de la patronal, un día más, un día menos, destruyendo la organización elemental de la familia trabajadora. Una reforma que abarata las indemnizaciones por varios temas, porque abarata su composición, no tomando aguinaldo, vacaciones, etcétera, puede ser pagada en cuotas, pero además constituye el Fondo de Asistencia Laboral con el dinero de los jubilados, que va a ir a un mercado de capitales que va a financiar con el dinero de los jubilados el despido de los trabajadores, de manera que a la empresa le resulte gratuito. Una empresa que gratuitamente puede despedir al trabajador como quiere, lo transforma en su esclavo, porque cuando diga lo que no le guste, cuando haga algún reclamo, cuando haga valer su voz, ese trabajador puede ser despedido gratis. Por eso es una reforma esclavista. Ataca a las organizaciones sindicales porque habilita el sindicato por empresa. Es una reforma que destruye una cantidad de estatutos, entre ellos el Estatuto del Periodista de 1938, que no solo ataca las condiciones laborales de los periodistas, sino el derecho a la libre opinión y por lo tanto a la libre información. Una reforma que se autollama modernización y deroga la ley de teletrabajo, una de las leyes más modernas que se aprobó recientemente. Es una reforma esclavista por donde se la mire, y por si acaso el trabajador pueda ir a la justicia, a las organizaciones sindicales, obreras o lo que fuera, puedan ir a la justicia, cambian el fuero, disuelven el fuero laboral, lo incorporan al fuero de la capital federal dominado por el macrismo, y en los casos federales lo mandan a contencioso administrativo, un fuero que no tiene nada que ver, además históricamente hostil a los trabajadores estatales, porque ese es el fuero que entiende en los juicios de los trabajadores estatales. Esta ley convalida el trabajo en negro, porque al revés premia al evasor. Esta ley perjudica al obrero rural y a los trabajadores de casas particulares. Incorpora un capítulo que alarga el periodo de prueba en ambos casos y termina con la comisión tripartita que regula el salario del peón rural. El peón se tendrá que arreglar individualmente con el patrón. Es una ley retrógrada, por supuesto anticonstitucional y contraria a todos los tratados internacionales con OIT, porque es una ley regresiva y viola el principio de progresividad en el derecho laboral. Es una ley que desconoce que el trabajador es el eslabón débil en la cadena de la relación obrero-patronal. Suplanta el derecho laboral por un irrestricto derecho patronal. Es una ley que nos va a llevar a las luchas terribles de la clase trabajadora en el siglo XIX, principio del siglo XX, donde hubo que luchar por el derecho a luchar. Y así lo haremos. Por eso repudiamos las negociaciones a espaldas de los trabajadores, sin mandato alguno que tuvo la cúpula de la CGT. Primero en el Consejo de Mayo, luego cuando el 18 de febrero convocan, el 18 de enero convocan una manifestación sin paro. ¿Por qué? Porque estaban negociando 4 artículos de las cajas sindicales. Una vergüenza nacional. La lucha para revertir esta ley será también una lucha por nuevas direcciones obreras en los lugares de trabajo, en los gremios y en las propias centrales de trabajadores. Bueno, nosotros proponemos, desde luego, un plan de lucha, un paro activo hasta la huelga general,
para terminar con esta reforma esclavista.